¿Qué era la combinación de funciones, jóvenes? Tomar una o dos más funciones para obtener una nueva función. Exactamente. Tomar dos o más funciones y obtener una nueva función. Y veíamos la clase pasada que existen varias formas de combinar funciones. Una de ellas es la de la operación entre funciones. La suma, resta, multiplicación y división. Ya les enseñé en la clase pasada cómo se hacían. Y la otra forma es a través de la composición de funciones. Habíamos visto ejemplos de cómo se realiza la suma de funciones, cómo se realiza, miren, a partir de estos ejemplos, cómo se realiza la suma de funciones, la resta de funciones. Para la suma de funciones f más g de x, lo que hacemos es escribir f de x, es decir, todo lo que está al otro lado igual de f de x, más la otra función que estamos sumando, más g de x, significa escribir todo lo que está al otro lado. G de x a qué es igual a esta parte de azul. Entonces, esta parte la escribimos. ¿Ya? Luego reducimos términos semejantes, ordenamos en forma descendente y ese es el resultado de la función. Para la suma de funciones se tiene la propiedad conmutativa. En la resta de funciones no se puede tener propiedad conmutativa. No es lo mismo 3 menos 2 que 2 menos 3, ¿verdad? El resultado es distinto. 3 menos 2 sale 1. En cambio, 2 menos 3 sale menos 1. Son distintos los resultados. ¿Ya? En la resta de funciones no existe la propiedad conmutativa. Ahora, la resta tiene que tomarse muy en cuenta cuál de las funciones está en el minuendo, es decir, cuál es primero y cuál está restando, es decir, cuál es el sustraendo. Entonces, la función que está primero la escribimos tal como está, pero no vamos a escribir f de x. ¿Con quién trabajamos? Con todo lo que está al otro lado. Todo lo que está al otro lado de f de x es la función de x. ¿Ya? Menos y dentro de paréntesis a la función que está restando. Menos la función que está restando es g de x, entonces menos todo esto. ¿Ya? Este menos lo que hace, para eliminarlo al paréntesis, le cambia el signo a cada término que está adentro. Término es aquel que tiene signo, tiene número, tiene variable y tiene exponente, ¿verdad? Entonces, este menos le cambia el signo a cada término. Menos 4x al cuadrado le vuelve menos 4x al cuadrado. Menos por menos 4 lo vuelve más 4. Este signo entonces le cambia el signo a cada uno de los términos que está dentro. Si les sale el primer término con negativo, lo dejan así. No van a estar multiplicando por menos 1 porque van a encontrar otra cosa. En lugar de obtener f menos g, van a poder llegar a g menos f, que es distinto. Es otra operación. ¿Ya? Entonces se puede combinar funciones mediante las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división de funciones. Luego les decía la multiplicación de funciones f por g de x, si ambas dependen de x y las queremos multiplicar. Entonces escribimos en un paréntesis todo lo que es la función f de x, todo lo que está al lado derecho de la igualdad de f de x. Por otro paréntesis y ahí adentro todo lo que está al otro lado de g de x. ¿A qué es igual g de x? Lo escribimos ahí. Después aplicamos la propiedad distributiva para multiplicar y cada término del primer paréntesis lo multiplicamos por cada término del segundo paréntesis. ¿Ya? De tal manera que sería 3x por 4x al cuadrado. Primero se multiplican los signos, más por más nos da más. 3 por 4 nos da 12. X por x al cuadrado se mantiene la misma base y se suman los exponentes. ¿Listo? De tal manera que quedaría como está acá. 3x por 4x al cuadrado, 12x al cubo. 3x por menos 4 es más por menos, el resultado es menos. 3 por 4, 12. X, no hay más X ahí, se mantiene una sola.
Ahora, el segundo término del primer paréntesis se multiplica con cada término del segundo paréntesis, igual aplicando propiedad distributiva y comenzando con la multiplicación de los signos. Menos por más, el resultado es menos. 7 por 4, 28. Este no tiene x, este sí tiene x al cuadrado, se copia x al cuadrado. Después se multiplica menos 7 por menos 4, menos por menos da más, 7 por 4, 28. Y está el resultado de la multiplicación. Lo que sigue es ordenar en forma descendente los términos. Si es que hay términos semejantes, reducirlos. Entonces el de mayor grado es x al cubo, luego x al cuadrado, luego x y luego el término independiente. Entonces se ordena así. 2x al cubo menos 28x al cuadrado menos 12x más 28. Y ese es el resultado de la multiplicación. ¿Ya? G por f de x nos da exactamente el mismo resultado. Es decir, la multiplicación también goza de la propiedad distributiva. Pero en la división de funciones no existe la propiedad distributiva. ¿Qué significa? No es lo mismo g entre f que f entre g. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, lo que tienen que hacer para dividir es factorizar el numerador, factorizar el denominador, como hemos practicado bastante en inecuaciones y números reales. Entonces, factorizar numerador, factorizar denominador y simplificar si se puede. Si no se puede, se lo deja tal como está. ¿Ya? Entonces, miren aquí 3x menos 7 entre 4x al cuadrado menos 4. El de abajo se puede factorizar por diferencia de cuadrados. El numerador no, porque ya es una expresión lineal. Es decir, son términos que se suman, que no están repetidos, están simplificados ya los términos semejantes. No se repiten los términos, pero el máximo grado de la variable es 1. Aquí es x elevado a 1. Aquí es 7 por x a la 0. Si x a la 0 es 1, 7 por 1 es 7. ¿Ya? Entonces les decía, no se cuenta con la propiedad conmutativa en la división. F entre g nos sale 3x menos 7 dividido entre el producto de 2x más 2 por 2x menos 2. En cambio, g entre f de x es el producto de 2x más 2 por 2x menos 2 y todo eso dividido entre 3x menos 7. ¿Ya? Les había dejado una tarea para que vayan resolviendo. No sé si ya la terminaron, jóvenes. ¿Pudieron terminar esta tarea? ¿Quieren que vayamos revisando? ¿La pudieron hacer o la vamos revisando ahorita? Jóvenes. Revisemos. Ya. ¿Pero ustedes han hecho, jóvenes? ¿O quieren unos minutos para hacerlo? Unos minutos, dice. Ya. Entonces, ¿cómo se realiza? La suma de f más h de x. ¿Dónde está f de x, jóvenes? ¿Dónde está f de x? F de x está acá. Al principio. Esto es f de x. ¿Y dónde está h de x? Aquí está h de x. Para sumar dice f más h de x. Aquí está la fórmula. Primero escriben todo lo que es f de x, es decir, lo que está subrayado acá, más y todo lo que es h de x. ¿Ya? Entonces, tendría que salir así. Les decía, naranjas y sandías las sumamos, pero no vamos a tener 3 naranjas más 2 sandías igual a 5. ¿5 qué cosas? No. Van a ser 3 naranjas y 2 sandías. ¿Ya? Entonces, 9x a la cuarta menos 25, ahí está la parte que es f de x, más, y luego todo lo que es h de x, 3 logaritmo de 2x. Vemos si hay términos semejantes, y si no hay términos semejantes, ordenamos de forma descendente. El primer término, el que tiene mayor grado, y el último término, el término que no tiene variable, es decir, el término independiente. Y quedaría así. Simplemente ordenamos y ya está resuelto. Es sencillísima la suma de funciones. Ahora dice sumar g
más I de X. Buscamos dónde está G. Aquí la voy a resaltar con otro color. ¿Ya? A ver, con un color naranja. G de X está aquí. ¿Y dónde está I de X? Aquí está I de X. ¿Ya? Entonces tenemos que sumarlas. Sumamos. Primero G de X, 9X más 15. Más I de X, que es raíz de 5X. Nuevamente, vemos si hay términos semejantes. Y si no hay términos semejantes, simplemente ordenamos para que el último término sea el término independiente. Sería 9X más raíz de 5X más 15. Y está resuelto, esa es la respuesta. ¿Lo ven fácil o difícil, jóvenes? Fácil. Licen, ¿podría volver a explicar, por favor? Sí, sí. En la suma de funciones yo les voy a dar esta parte. Les voy a dar f más h de x. Esta les estoy escribiendo es la fórmula. Cuando dicen hagan f más h, si ambas dependen de x, entonces copian primero lo que es f de x. ¿A qué es igual f de x? A esto. Más, luego copian la otra función. En este caso dice h de x. Entonces, ¿qué es h de x? Esto de acá. Entonces los copiamos. F de x es 9x a la cuarta menos 25. Más, este más es el de acá. Y h de x es 3 logaritmo de 2x. Ya está copiado. Ahora vemos si hay términos semejantes para reducir. No hay ningún término semejante. Términos semejantes son los que tienen exactamente la misma variable y el mismo exponente. Y se los reduce sumando el número o el coeficiente que está delante de la variable. En este caso no hay, lo único que podemos hacer es ordenar en forma descendente el grado de la variable. Este primero x a la cuarta, luego esta función trascendental que tiene logaritmo, porque ahí está x dentro del logaritmo, y finalmente el término independiente. ¿Ya? Ahora, sumar g más i de x, la fórmula dice, primero escriba todos los que es g de x, el símbolo más, y luego escribe todo lo que es i de x. G, aquí está, 9x más 15, más i de x, que es raíz de 5x. Ahí está la suma. Nuevamente, vemos si hay términos semejantes, reducimos y ordenamos en forma descendente respecto a la variable. El término con mayor grado de la variable es 9x, luego está la variable dentro de una raíz y después el término independiente. ¿Ya? Para dividir, miren, dividan g entre f de x. Dice, en el numerador escriben g de x, ¿dónde está? Aquí está g de x. Entre f de x. Entre esto de acá, que es f de x, ahí está. G de x entre f de x. Ahora, para la división, ¿qué les dije que teníamos que hacer, jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer para dividir dos funciones? Factorizar. ¿Qué hay que hacer? Factorizar. ¿Se puede factorizar el numerador, jóvenes? No, Sí. no, Lisa. No se puede para nada. Nadita de ¿Se puede nada. reducir? ¿Se puede factorizar? ¿Se le puede sacar un factor que está multiplicando ambos términos? A 3. 3. El Sí, 3. 3. Si le sacamos 3, ¿qué nos quedaría? 3x Más más 5. 5. Más 5. Perfecto. Eso está en el numerador. Miren, le hemos sacado el 3 a cada término y nos quedó 3x más 5. Ya. ¿Y en el denominador se puede factorizar o no? Sí, Lice. ¿Cómo se factorizaría? 3x al cuadrado menos 5 en paréntesis 3x al cuadrado más 5. Porque es una diferencia de cuadrados. Entonces, efectivamente, se factoriza así. Dos paréntesis en los cuales colocamos la raíz del primero
y la raíz del segundo. En un paréntesis están sumando y en el otro están restando. El signo menos le toca a la raíz del que estaba restando. ¿Ya? Entonces hemos factorizado. Ahora, ¿se podrá hacer algo más o ya no? ¿Se podrá simplificar algún término de arriba, algún factor de arriba con algún factor de abajo o no se puede? Sí, ¿Se sí se puede? puede. ¿De verdad? No dicen porque abajo El son. otro lleva x cuadrado y el otro solo lleva x. No se puede. Entonces no son exactamente iguales. Si aquí arriba hubiera sido cuadrado, con gusto íbamos a simplificar y iba a quedar 3 entre 3x al cuadrado menos 5. Pero no se puede factorizar, entonces se lo deja así. No se puede hacer nada más, decimos. ¿Ya? No se puede hacer nada más, le ponen, esta es la solución. ¿Fácil o difícil, jóvenes? Fácil. Fácil, ¿no? Ya. Veamos ahora el otro grupo de ejercicios. Hasta el momento. Es fácil siempre, solo no tienen que tenerle miedo ni flojera, porque a veces uno por flojera no comienza siquiera a dar el primer pasito, o por miedo no da el primer paso y no resuelve nada. Entonces tienen que animarse ustedes a dar el primer paso, no tener miedo, no tener flojera para dar el primer paso. Para subir una escalera gigante, lo primero que tienen que hacer es subir el primer peldaño, dar el primer pasito. ¿No ve? Sin miedo y sin flojera. En cambio, si dicen, ay, no tengo miedo que me voy a caer, se petrifican y no pueden avanzar. O si tienen flojera, ay, es muy lejos. Ni siquiera se toman la molestia de empezar, ¿no ve? Entonces, en toda su vida, en todas sus profesiones, en todas sus carreras, siempre tienen que tener la mente de no tener ni flojera ni miedo. Con el estudio se va el miedo y con la voluntad de ustedes se va la flojera. Veamos esta división. F entre g de x. Aquí está f de x, aquí está g de x. Ahora, para hacerlo más interesante, le pondré un cuadrado ahí. ¿Les parece? Le voy a poner un cuadrado ahí arribita. En este caso, le voy a poner cuadrado, cuadrado. Uy, no tenían que ver la respuesta. A ver qué pasó. Parece todo de golpe. ¿Qué pasó? Un momento, voy a conectar. Ya. A ver, vamos a ver. Tenemos la división de y entre f de x. Tenemos la división de... No lo conoció. Aquí están. Bueno, ya están resueltos. Yo quería mostrarles paso por paso, así que voy a tener que hacerlo a la antigua. Ya. Tenemos f entre g de x, luego g por y de x y f por h de x. ¿Dónde está f de x? Aquí está. 9x al cuadrado, a la cuarta menos 25
entre g. G de x en este caso es 9x al cuadrado más 15. Para estos ejercicios, a partir del 4 al 6, vamos a usar este g. Va a ser distinto a lo anterior. Si ya lo hicieron el ejercicio, no hay problema. Escriban nuevos ejercicios para esta g. ¿Ya? Porque les quiero mostrar cómo se simplifica. Ya, nos da un minutito para copiar, dicen, por favor. Sí, sí. Voy a poner pausa para que no gasten sus megas al ver la grabación. Cuando digo dividir f entre g de x, la fórmula dice escriban f de x y en el denominador escriban a esta función, a g de x. F de x es esto de acá, 9x a la cuarta menos 25 y g de x aquí está. Ahora le puse 9x al cuadrado más 15. Entonces esta división reemplazo esto en el numerador y esta de acá en el denominador. Ahí está. ¿Se puede factorizar numerador? ¿Se puede factorizar denominador, jóvenes? Sí, Lisa. ¿Cómo saldría? En el numerador, ¿cómo le sale? 3x al cuadrado menos 5. 3x al cuadrado más 5 por 3x al cuadrado menos 5. ¿Así? Sí, Lisa. ¿En el denominador se puede factorizar algo? Sí, Lisa. ¿Qué se puede factorizar? Quedan 3 por 3x al cuadrado más 5. Le sacamos el 3 a cada uno de estos, entonces ahí está el 3. Y entre paréntesis vemos lo que queda. Si le sacamos 3 a este 9x al cuadrado, va a quedar 3x al cuadrado. Si le sacamos 3 a este 5, el factor 3, es decir, un 3 que esté multiplicando, nos va a quedar solamente 5. Ahora sí, ¿podemos simplificar numerador con denominador, jóvenes? El 3x al cuadrado más 5. Sí, el primero. Este con este. Y aquí el resultado va a ser simplemente el paréntesis 3x al cuadrado menos 5 entre 3. Y ahí va a terminar recién. ¿Listo? Ya, si alguien no tiene su carnet, por lo menos un documento antiguo, alguna otra identificación con fotografía. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora esta multiplicación. Veámosla. G por I. ¿Dónde está G? Aquí está. 9x al cuadrado más 15 por I, que es raíz de 5x. ¿Qué es lo que hay que hacer? En un paréntesis ponemos G de X y en el otro paréntesis colocamos I de X. ¿Ya? El siguiente paso es aplicar la propiedad distributiva. Cada término del primer paréntesis lo multiplicamos por cada término del segundo. Entonces 9x al cuadrado por raíz de 5x, ¿cuánto queda? Queda así. 9x al cuadrado por raíz de 5x. Después este, más 15x por más raíz de 5x, ¿qué nos queda? ¿Qué queda, jóvenes? Más 15 raíz de x. ¿Listo? Y luego vemos, tratamos de ordenar. Aquí está el término con x al cuadrado. Luego queda 5x más 15, 5x. Ahí tal como está, ya está resuelto el ejercicio. Lo dejamos ahí y no hacemos nada más. ¿Listo? No se puede hacer nada más. Esta otra multiplicación, f por h de x. Buscamos, ¿dónde está? En un paréntesis vamos a poner a la primera, al primer factor, a la función f de x. Y en un segundo paréntesis vamos a colocar a esta otra función, a la h de x. F de x es 9x al cuadrado menos 25. Eso va a ir en el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis, ¿dónde está h? Aquí está. 3 logaritmo de 2x.
¿Cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? En el primer paréntesis está f de x y en el segundo paréntesis está h de x. Lo que sigue es aplicar la propiedad distributiva, multiplicar cada término del primer paréntesis con cada término del segundo paréntesis. Se aplica la propiedad de los signos, la multiplicación de signos. Más por más, más. 9 por 3, ¿cuánto da, jóvenes? 27. X a la cuarta por logaritmo de 2x, ¿qué nos queda? 5 papas por 2 sandías, ¿cuánto es? Lo mismo. 5 papas por 2 sandías. Entonces, los números no hay problema, eso sí podemos multiplicarlos. El signo igual. Pero si tenemos esto que es x a la cuarta por logaritmo de 2x, no se hace nada. Siguen siendo 5 papas por 2 sandías. ¿Ya? Entonces no se tienen que complicar. Aunque lo vean complicado, no se asusten, solo hacen lo que ya sabemos. Primero multiplicamos los signos, luego multiplicamos al coeficiente o constante, y luego vemos si hay variable. Hay variable aquí afuera, solo este tiene variable aquí afuera, entonces la copiamos. Hay una función trascendental, la escribimos normal. Ya, no tenemos que asustarnos ni preocuparnos. ¿Listo, jóvenes? Después, este menos 25 por 3 logaritmo de 2x, ¿cómo quedaría? Primero se multiplica el signo, luego el coeficiente, Menos 75 logaritmo de 2x. menos por más, Sí, dicen menos. 25 por 3, 75. 75. Y luego, logaritmo de 2x. Perfecto. No hay que tenerle miedo. Luego vemos si se puede ordenar. Ya está ordenado. Aquí está la variable con mayor exponente. Vemos si hay términos semejantes para reducir. No hay. ¿Por qué no hay? Porque aquí este tiene x a la cuarta. Este no tiene x a la cuarta. Si hubiera sido x a la cuarta por logaritmo de 2x y aquí x a la cuarta por logaritmo de 2x, todo se parece excepto el número. Entonces sumábamos el número. Pero no. Aquí, para que sean similares, le falta x a la cuarta. Entonces ahí lo dejamos y ya está hecha esa multiplicación. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí hagamos una pausa. Aquí hagamos una pausa y vamos a prepararnos ya para el examen. Después del examen vamos a continuar. Entonces,